La escritura del rancho Crawford pesaba en las manos de Owen Walsh como si fuera una lápida cuando bajó del tren en Greenwich, Colorado, en una mañana helada de octubre de 1882. El aire de montaña se le metió por debajo del abrigo de lana y le mordió la piel sin pedir permiso, afilado como una navaja. Había invertido hasta el último dólar que guardó durante 5 años arreando ganado para comprar ese rancho sin verlo, apostando su futuro a un simple informe de topógrafo y a una necesidad brutal de empezar de nuevo, después de que la fiebre le arrebatara a sus padres en Missouri. Pero lo que Owen no sabía era esto. Esa hoja de propiedad no solo lo había traído a una nueva vida, lo había acercado a un secreto enterrado bajo tierra. Bienvenido a una historia de destino, peligro y una mujer que no debía existir. Y antes de que sigamos, dime, ¿desde qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Y si te gustan los relatos del viejo oeste, con giros oscuros y corazones valientes, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Greenwich se extendía ante él como un pueblo hecho a la fuerza. Un puñado de edificios gastados empujando contra el invierno que venía bajando de la cordillera. El humo de las chimeneas trepaba lento hacia un cielo pálido mientras mineros y ganaderos seguían con sus rutinas como si el frío fuera parte de su sangre. Owen apretó los dientes, acomodó su maleta y contrató una carreta con un conductor para recorrer los 13 kilómetros que los separaban de su nueva propiedad. A medida que avanzaban, el bullicio del pueblo se fue quedando atrás y el mundo se abrió en una extensión de pradera austera, hermosa y silenciosa, como si la tierra entera estuviera conteniendo la respiración. El rancho Crawford aparecía encajado en un valle suave, donde el terreno se estiraba como una manta antes de elevarse hacia las montañas. Al este, un arroyo cruzaba la propiedad, y Owen recordó la promesa del topógrafo: corre todo el año. La casa principal pedía reformas a gritos, sí, pero era sólida. Tenía esa estructura firme de algo construido por manos que sabían lo que hacían, antes de que la mala suerte o el hambre obligaran a venderlo. El granero estaba envejecido por el tiempo, pero se mantenía robusto, y había 2 anexos pequeños que podían servir para guardar herramientas o reparar lo que se rompiera con el invierno. Owen sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: calma, como si por fin el mundo le estuviera dando un pedazo para empezar a reconstruirse. Pero entonces el cochero señaló hacia la derecha, y la mirada de Owen se quedó clavada allí como si hubiera visto una sombra moverse. El rancho Garrett se extendía a lo lejos, ocupando al menos el doble de tierra que la suya. La casa principal era enorme, elegante, y sin embargo parecía abandonada, como una mansión que alguna vez fue orgullo y ahora era puro silencio. Las ventanas estaban oscuras. El jardín estaba descuidado, lleno de maleza aquí y allá. Y sobre toda la propiedad flotaba algo más frío que el clima. Una quietud inquietante, como si ese lugar estuviera esperando algo. ¿Quién vive ahí?, preguntó Owen, entrecerrando sus ojos grises contra el sol débil de la tarde. El conductor, un hombre canoso llamado Pete, con rostro duro como piedra de montaña, escupió tabaco por el borde de la carreta antes de contestar. Marcus Garrett, dijo el nombre como si fuera una advertencia. No habla con nadie. Perdió a su mujer hace unos 3 años y desde entonces ya no es el mismo. Pete movió la cabeza, como si recordara algo desagradable. Viene al pueblo una vez al mes, compra lo necesario y se va. No te va a saludar, ni te va a mirar. Owen guardó esa información en silencio mientras la carreta se detenía frente a su casa y pagaba el viaje. Observó a Pete alejarse por el camino, las ruedas traqueteando hacia el pueblo, y el sonido se fue apagando hasta que solo quedó el viento. Pasó el resto del día caminando su propiedad, revisando cercas, midiendo con los ojos lo que debía arreglar antes de que el invierno lo encerrara. El pozo le dio agua limpia y fría, y Owen soltó un suspiro que sonó casi como una oración. Las vallas necesitaban trabajo, pero nada imposible. Era esfuerzo honesto, el tipo de esfuerzo que te llena por dentro cuando todo lo demás se ha roto. Al caer la noche,
Encendió el fuego en la casa principal, calentó frijoles y café, y por primera vez en sus 24 años sintió la satisfacción profunda de estar sentado en tierra que le pertenecía. Le costó dormirse. La mente le trabajaba con planes: el techo, la madera, el ganado, la primavera. La posibilidad de que ese lugar se convirtiera en algo más que un refugio. Cuando por fin se quedó dormido cerca de la medianoche, soñó con construir algo duradero, con llenar esas habitaciones vacías de vida, con darle un sentido a todo el dolor que había traído hasta allí. Entonces, a las 3 de la madrugada, un grito le destrozó el sueño como si fuera vidrio. Owen se incorporó de golpe y su mano buscó el rifle sin pensarlo. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra mientras intentaba escuchar por encima del rugido de la sangre en sus oídos. Por un instante no oyó nada más que el viento sacudiendo las contraventanas y los crujidos de una casa vieja peleando contra el frío. Y luego volvió, más débil, más desesperado. La voz de una mujer atravesó la noche como una cuchillada. Esta vez no fue un grito completo, fue un pedido de ayuda ahogado, como si alguien le cubriera la boca, y venía de una dirección que hizo que la piel de Owen se erizara. El rancho Garrett se puso las botas, se echó el abrigo encima, agarró la linterna y salió al exterior. El frío lo golpeó con furia. La luna, casi llena, pintaba el suelo de plata sobre la escarcha mientras él avanzaba hacia la propiedad vecina. Todos los instintos que había aprendido en noches largas durante las conducciones de ganado le gritaban lo mismo. Esto no era normal, no era un animal, no era imaginación. Ese sonido tenía algo que ningún coyote puede imitar: terror real. Llegó cerca de la casa Garrett y se movió con cautela, atento a cualquier movimiento. La mansión se veía aún más desolada bajo la luna, enorme y elegante, pero desgastada, como una mujer hermosa que había dejado de cuidarse porque ya no tenía razones. No había luces en las ventanas, no había humo en la chimenea, ni siquiera con ese frío brutal. Si Marcus Garrett estaba dentro, o estaba inconsciente, o estaba ignorando algo a propósito. Owen rodeó la casa, el aliento saliendo en nubes blancas. Por un segundo pensó que tal vez se había equivocado, que el grito fue su cansancio, un búho, un coyote, cualquier cosa. Y entonces lo oyó otra vez. Esta vez no hubo duda. El sonido venía de abajo, de debajo del suelo, de algún lugar escondido bajo la casa. Un sótano. Encontró la entrada en el lado norte, dos puertas de madera inclinadas, como una entrada a refugio de tormentas. Y allí su estómago se cerró. Una cadena gruesa rodeaba las manijas. Un candado nuevo, plateado, brillante bajo la luna, como una burla. Owen dejó la linterna en el suelo y se agachó para mirar mejor, apretando la mandíbula mientras un pensamiento horrible se formaba claro en su cabeza. Aquello no era seguridad. Aquello era encierro. Aquello era una prisión. «Hola», llamó, manteniendo la voz baja pero firme. «¿Hay alguien ahí abajo?» La respuesta llegó en el acto, un ruido ahogado, como pasos torpes, y luego una voz de mujer, ronca, rota, desesperada. Por favor, ayúdeme. Llevo aquí abajo mucho tiempo. Por favor». La mente de Owen se disparó. Era propiedad de Marcus Garrett, sí. Técnicamente, no era asunto suyo. Pero ninguna ley humana ni divina iba a convencerlo de marcharse sabiendo que había una mujer atrapada bajo tierra. «Voy a sacarte de ahí», dijo con una seguridad que le salió del alma. «Aguanta. Podrías haber disparado al candado, pero ese ruido haría eco en todo el valle. Y si Garrett estaba cerca, vendría directo como una bala». Owen decidió hacerlo en silencio. Corrió a su propio granero, buscó entre sus herramientas y encontró unas tenazas pesadas. Cuando regresó a la entrada del sótano Garrett, el cielo del este ya empezaba a aclararse con las primeras señales del amanecer. Owen se arrodilló, ajustó las tenazas y apretó con fuerza. La cadena cedió con un chirrido metálico, como si se quejara al rendirse. Y en ese instante, cuando el candado cayó al suelo, Owen no lo sabía todavía, pero acababa de cruzar una línea que cambiaría su vida para siempre.
Owen abrió de un tirón las puertas del sótano, levantó la linterna y se asomó a la oscuridad que había debajo. Una mujer estaba de pie, al pie de una tosca escalera de madera, con una mano protegiéndose los ojos de la luz repentina. Estaba dolorosamente delgada, y su vestido le quedaba grande, como si hubiera sido hecho para otra persona. Su cabello oscuro caía en ondas enredadas más allá de sus hombros, e incluso desde esa distancia, Owen podía ver que estaba temblando. «Suba», le dijo con suavidad. «Ahora está a salvo». Ella subió las escaleras lentamente, como alguien que no estaba muy seguro de que sus piernas pudieran sostenerla. Cuando llegó arriba y salió a la luz del amanecer, Owen pudo ver claramente su rostro por primera vez. No podía tener más de 22 o 23 años, con unos rasgos finos que habrían sido hermosos si no fuera por la delgadez del hambre y las ojeras. Pero fueron sus ojos los que le llamaron la atención, de un llamativo tono verde que reflejaba más miedo y determinación que el que había visto nunca en otro ser humano. «Gracias», susurró ella con voz quebrada. «Gracias. Pensé que iba a morir allí abajo». «¿Quién eres?», preguntó Owen, aunque ya se estaba quitando el abrigo y se lo estaba colocando sobre los hombros de ella. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. «¿Qué ha pasado?». «Me llamo Violet Emerson», dijo ella, ajustándose el abrigo alrededor del cuerpo. «Marcus Garrett es mi padrastro. Me encerró allí después de que me negara a casarme con el hombre que él había elegido para mí. Eso fue hace 6 semanas». Las palabras golpearon a Owen como un golpe físico. 6 semanas. Esta mujer había estado encerrada en ese sótano durante 6 semanas, soportando el frío cada vez más intenso del otoño en las montañas de Colorado, probablemente con muy poca comida y agua. «Tenemos que llevarte a un lugar seguro», dijo mirando hacia la casa principal. «¿Está él ahí dentro?». Violet negó con la cabeza. «Se marchó hace 3 días. Normalmente me trae comida y agua una vez a la semana, pero no ha vuelto. Pensé que quizá había decidido dejarme morir de hambre». La crueldad despreocupada de aquello hizo que a Owen le hirviera la sangre, pero mantuvo la voz tranquila. «Mi rancho está justo al lado. Tengo comida en el fuego. ¿Puedes caminar?». «Creo que sí». Dio un paso y se tambaleó. Owen la sujetó antes de que cayera y tras un momento de vacilación, simplemente la cogió en brazos. No pesaba casi nada y no protestó, solo apoyó la cabeza en su hombro mientras él la llevaba por el suelo cubierto de escarcha hasta su propiedad. Dentro de su casa, Owen sentó a Violet en la silla más cercana a la chimenea y avivó el fuego hasta que el calor inundó la habitación. Calentó agua para preparar té y preparó un desayuno sencillo a base de huevos y pan, observando cómo ella lo devoraba con el hambre desesperada de alguien que había estado pasando hambre. Tuvo que impedir que comiera demasiado rápido, sabiendo que su estómago se rebelaría después de tanto tiempo con tan poco. A medida que la luz de la mañana se intensificaba y el color comenzaba a volver a su rostro, Owen se sentó frente a ella y escuchó su historia. Violet Emerson había llegado a Colorado hacía 2 años con su madre, que se había casado con Marcus Garrett tras un noviazgo relámpago en Denver. Al principio, Garrett parecía encantador, un ranchero exitoso con dinero y posición, pero después de la boda, su verdadera naturaleza salió a la luz. Era controlador, cruel y obsesionado con mantener su posición social en Greenwich. Cuando la madre de Violet murió repentinamente la primavera pasada, Violet se encontró atrapada. No tenía familia a la que volver, ni dinero propio, ni ningún sitio a donde ir. Garrett le había informado de que se casaría con su socio, un hombre que le doblaba la edad y era propietario de varias explotaciones mineras. Cuando Violet se negó, Garrett la encerró en el sótano y le dijo que podría salir cuando cambiara de opinión. «Seguí negándome», dijo Violet, con las manos alrededor de la taza de té, caliente como si fuera un salvavidas. «Cada vez que bajaba, le decía que nunca me casaría con ese hombre. Prefería morir, y creo que al final decidió dejarme hacerlo». Owen sintió una fría furia apoderarse de su pecho. «No puede salirse con la suya. Tenemos que ir al sheriff». «¿Y qué le vamos a decir?». Violet se rió con amargura, «que mi padrastro castigó a su desobediente hijastra».
Marcus Garrett es uno de los hombres más ricos del condado. ¿A quién crees que creerá el sheriff? Ella tenía razón y Owen lo sabía. La justicia en el oeste a menudo tenía menos que ver con la ley y más con el poder. Y un recién llegado con un solo rancho tendría poco peso frente a un hombre establecido como Garrett. Entonces tenemos que asegurarnos de que no pueda volver a tocarte, dijo Owen con firmeza. Te quedarás aquí. Yo te protegeré. Violet lo miró con esos llamativos ojos verdes y él vio cómo se le llenaban de lágrimas. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces. Porque es lo correcto, respondió Owen con sencillez, y porque ninguna mujer se merece lo que él te ha hecho. Las lágrimas brotaron entonces y Owen se sentó en silencio mientras Violet lloraba, purgando semanas de miedo y desesperación. Cuando por fin se calmó, lo miró con algo parecido al asombro. Ni siquiera sé tu nombre, dijo. Owen Walsh. Acabo de comprar esta propiedad ayer. Ayer. Violet miró alrededor de la habitación, escasamente amueblada. Luego volvió a mirarlo. Acabas de llegar y ya te estás arriesgando por una desconocida. Me parece un buen momento, dijo Owen, y fue recompensado con una leve sonrisa en el rostro de ella. Pasaron el resto del día haciendo planes. Owen le cedió a Violet su dormitorio y se quedó con la habitación más pequeña. Cabalgó hasta la ciudad y compró provisiones, incluyendo ropa adecuada para Violet y comida suficiente para pasar el invierno si fuera necesario. También indagó cuidadosamente sobre Marcus Garrett y se enteró de que el hombre estaba efectivamente en Denver por negocios y no se esperaba que regresara hasta dentro de una semana. Eso les daba tiempo. Violet se recuperó rápidamente una vez que tuvo comida, calor y seguridad. En 3 días recuperó el color en la cara y la fuerza en las extremidades. Insistió en ayudar en el rancho, y Owen se sintió agradecido por la compañía. Era inteligente, con un ingenio agudo que había sobrevivido a su terrible experiencia y sabía de ganadería por su tiempo con Garrett. Juntos repararon las vallas, organizaron el granero y prepararon la propiedad para el invierno. Owen se sorprendía mirándola cuando pensaba que ella no le veía, impresionado por su resistencia y su elegancia. Tenía todas las razones para estar destrozada, pero en cambio luchaba por reconstruirse. Había algo magnético en su determinación, algo que lo atraía de una manera que no esperaba. Por su parte, Violet se encontró estudiando a Owen cuando su atención estaba en otra parte. Era alto y de hombros anchos, con cabello castaño claro y esos llamativos ojos grises que parecían ver a través de las apariencias. Pero no era su apariencia lo que la cautivaba. Era su fuerza tranquila, su amabilidad constante, la forma en que la trataba como a una persona digna de respeto y no como a una propiedad que había que gestionar. Después de 2 años de crueldad por parte de Marcus Garrett, Owen Walsh era como agua en el desierto. Al quinto día, mientras trabajaban juntos para reparar una sección de la valla, Violet se detuvo y miró al otro lado del valle. Sigo esperando que esto parezca real, dijo en voz baja. Sigo pensando que voy a despertar de nuevo en esa bodega. Owen dejó el poste que llevaba y se acercó a ella. Eres libre, Violet, te lo prometo, por ahora, dijo ella. Pero, ¿qué pasará cuando Marcus vuelva? ¿Qué pasará cuando se dé cuenta de que me he ido? Entonces lo afrontaremos juntos. La voz de Owen era firme. Él no es tu dueño. Nunca lo ha sido. Violet se volvió para mirarlo, y en ese momento algo cambió entre ellos. Fue como si toda la cuidadosa distancia que habían mantenido se derrumbara de repente y se quedaran mirándose con una nueva conciencia crepitando en el aire. Owen, dijo Violet en voz baja, y la forma en que pronunció su nombre hizo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Extendió la mano lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse, y le colocó un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron en su mejilla, y Violet cerró los ojos, inclinándose hacia su caricia como una flor que se vuelve hacia el sol. No quiero aprovecharme, dijo Owen con voz áspera. Has pasado por muchas cosas y no quiero que te sientas obligada. Violet abrió los ojos y lo miró con una intensidad que le dejó sin aliento. Me salvaste la vida, Owen, pero no es por eso por lo que siento esto.
Lo siento porque eres bueno, amable y fuerte, y porque cuando estoy contigo vuelvo a sentirme yo misma. Vuelvo a sentirme humana. Owen le acarició la cara con ambas manos. Sus pulgares secaron las lágrimas que, sin darse cuenta, le caían por las mejillas. Eres la persona más humana que he conocido nunca. Dijo que eres valiente, resistente y hermosa. Y me enamoré de ti desde el momento en que te oí pedir ayuda. Cuando la besó, fue con delicadeza y cuidado, más como una pregunta que como una exigencia. Violet respondió, rodeándole el cuello con los brazos y devolviéndole el beso con una desesperación que expresaba todo el miedo y la soledad que había soportado. Se quedaron allí, en la fría tarde, abrazados como si fueran las únicas dos personas en el mundo, y en ese momento nada más importaba. Regresaron a la casa de la mano y pasaron la noche hablando junto al fuego. Owen le contó que había crecido en Missouri, que había perdido a sus padres y que soñaba con este rancho. Violet le habló de su infancia en Ohio, de la muerte de su madre, del futuro que había imaginado antes de que Marcus Garrett se lo arrebatara. Quería ser profesora, dijo, mirando fijamente las llamas. Me encantan los niños y me encanta aprender. Pensé que quizá podría abrir una escuela en algún lugar, ayudar a los niños que no tenían acceso a la educación. Aún puedes hacerlo, dijo Owen. Hay familias dispersas por todas estas montañas. Apuesto a que la mayoría de sus hijos nunca han visto el interior de una escuela. Violet lo miró con esperanza en los ojos. ¿De verdad lo crees? Creo que podrías hacer cualquier cosa que te propusieras, dijo Owen con sinceridad. Esa noche, Violet le dio un beso de buenas noches en la puerta de su dormitorio y Owen se quedó despierto durante horas pensando en el futuro. Había comprado este rancho con la intención de construir una vida en soledad, pero ahora no podía imaginarlo sin Violet. Marcus Garrett regresó en una mañana gris, 8 días después de que Owen encontrara a Violet. Owen estaba en el granero cuando oyó acercarse al caballo al galope, cogió su rifle y salió para encontrar a Garrett desmontando en su patio. El hombre tenía unos 50 años, el pelo gris acero y un rostro que podría haber sido atractivo si no fuera por la crueldad de sus ojos. Iba bien vestido, con un abrigo a medida y botas caras, todo el aspecto de un ranchero de éxito. Pero Owen podía ver la rabia que hervía bajo su pulido exterior. ¿Dónde está?, exigió Garrett sin molestarse en saludar. ¿Dónde está mi hijastra? A salvo, dijo Owen con calma, aunque tenía el dedo cerca del gatillo de su rifle. Y no va a volver contigo, respondió Garrett con el rostro ensombrecido. No tienes derecho a interferir. Ella es mi responsabilidad y la disciplinaré como considere oportuno. ¿Disciplinar?, preguntó Owen con voz dura como el hierro. La encerraste en un sótano durante 6 semanas y la dejaste morir de hambre. Eso no es disciplinarla. Eso es intento de asesinato. Es desobediente y testaruda. Garrett escupió. Le estaba enseñando a respetar. Ahora entrégamela antes de que te arreste por secuestro. Adelante, dijo Owen. Ve al pueblo y dile al sheriff que rescaté a una mujer que tenías prisionera. Veamos cómo te sale eso. La mano de Garrett se movió hacia el arma que llevaba en la cadera, pero Owen levantó su rifle y apuntó antes de que el hombre pudiera desenfundar. No lo hagas, dijo Owen en voz baja. No deseo matarte, pero lo haré si me obligas a ello. Durante un largo momento, permanecieron inmóviles, dos hombres separados por unos metros de terreno y una división moral insalvable. Finalmente, Garrett bajó la mano, con el rostro retorcido por una furia impotente. Esto no ha terminado, dijo. ¿Crees que puedes robar lo que es mío? Te arruinaré. Me aseguraré de que pierdas este rancho. Me aseguraré de que todo el mundo en este condado sepa que eres un ladrón y un alborotador. Haz lo que quieras, dijo Owen, pero no volverás a tocar a Violet. Eso no es negociable. Garrett montó en su caballo y dio media vuelta, pero antes de marcharse, miró a Owen con fría calculadora. Ella nunca se librará de mí. Sigo siendo su tutor legal y ella no tiene dinero ni perspectivas. Al final, tendrá que volver arrastrándose. No mientras yo viva, dijo Owen después de que Garrett se marchara. Owen encontró a Violet de pie en la puerta de la casa, pálida pero firme. Lo había oído todo.
Tiene razón en una cosa, dijo en voz baja. Sigo estando legalmente bajo su autoridad hasta que cumpla 25 años o me case. Podría solicitar a un juez que me obligara a volver. Owen la miró, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces, cásate conmigo. Violet abrió mucho los ojos. Owen, no tienes por qué hacerlo. No lo hago porque tenga que hacerlo. Owen acortó la distancia entre ellos y le tomó las manos entre las suyas. Lo hago porque quiero. Lo hago porque te amo, Violet Emerson. Sé que solo nos conocemos desde hace poco más de una semana, pero nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Cásate conmigo, no para escapar de él, sino para construir una vida conmigo. Las lágrimas corrían por el rostro de Violet, pero ella sonreía. Yo también te amo. Sí, sí, me casaré contigo. Aquella tarde llegaron a Greenwich y encontraron al juez de circuito, que casualmente se encontraba en la ciudad. Con dos testigos sacados de la calle, se casaron en la oficina del juez. Owen con su ropa de trabajo y Violet con un sencillo vestido que él le había comprado. No era la boda que ninguno de los dos había imaginado, pero cuando Owen le deslizó un sencillo anillo de oro en el dedo y la besó como su esposa, nada le había parecido más acertado. La noticia se extendió rápidamente por el pequeño pueblo, y al anochecer, la mitad de Greenwich sabía que el nuevo ranchero se había casado con la hijastra de Marcus Garrett. Las reacciones fueron variadas. Algunos lo vieron como algo romántico, un rescate y una historia de amor. Otros susurraban que Owen Walsh se había ganado un enemigo peligroso y que pagaría por su intromisión. Marcus Garrett no se tomó bien la noticia. Al día siguiente irrumpió en el pueblo exigiendo que se anulara el matrimonio, alegando que Owen se había aprovechado de una mujer que estaba bajo su tutela. Pero el juez, un hombre severo llamado Hicks, que había visto muchas injusticias, se negó. Violet era mayor de edad. El matrimonio se había celebrado correctamente y ella había testificado libremente que había dado su consentimiento sin coacción. Su autoridad sobre la señorita Emerson terminó en el momento en que se convirtió en la señora Walsh. El juez Hendricks lo dijo con firmeza. Le sugiero que lo acepte y siga adelante. Garrett salió del juzgado furioso, y Owen sabía que no habían visto lo último de su venganza. Pero mientras conducía el carro de vuelta al rancho con Violet sentada a su lado, con la mano de ella en la suya, se dio cuenta de que no le importaba. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. Las primeras semanas de su matrimonio fueron una extraña mezcla de alegría y tensión. En privado, se descubrían el uno al otro con el asombro de los nuevos amantes, aprendiendo lo que les hacía reír, qué viejas heridas aún les dolían, qué sueños compartían. Owen nunca había sabido que el amor podía ser así, como volver a casa a un lugar que habías estado buscando toda tu vida. Pero fuera de su pequeño santuario, Marcus Garrett estaba cumpliendo sus amenazas. Difundió rumores por todo el pueblo sobre Owen, afirmando que era un vagabundo y un alborotador. Intentó convencer a otros ganaderos de que no hicieran negocios con el rancho Walsh. Incluso intentó comprarle la propiedad a Owen, ofreciendo al banco una prima si ejecutaban cualquier préstamo. Habría funcionado, si no fuera porque Owen había comprado su rancho al contado. No había préstamos que ejecutar, ni hipotecas que cobrar, y los rumores, aunque perjudiciales, no podían deshacer el hecho de que Owen estaba demostrando su valía a través del trabajo duro y la integridad. Ayudaba a sus vecinos, pagaba sus deudas y trataba a todos los que conocía con respeto. Poco a poco, la gente de Greenwich comenzó a verlo tal como era, en lugar de como Garrett decía que era. El invierno llegó a las montañas con fuerza, trayendo nieve que se acumulaba en montones y temperaturas que convertían el aliento en hielo. Owen y Violet pasaban las largas y oscuras tardes junto al fuego, hablando, haciendo planes y soñando. Ella le contó su idea de crear una escuela y él la animó a llevarla a cabo. Él habló de ampliar el rancho, quizá traer ganado en primavera, y ella le ofreció sugerencias basadas en su experiencia con la explotación de Garrett, pero sobre todo estaban aprendiendo al estar casados. Owen nunca había convivido con una mujer,
Nunca había tenido que lidiar con los pequeños compromisos y ajustes que requiere compartir una vida. Violet tuvo que aprender a confiar de nuevo, a creer que Owen decía lo que pensaba, que no se volvería cruel o controlador de repente. Hubo momentos difíciles, momentos en los que uno de los dos se retraía o malinterpretaba al otro, pero siempre volvían a estar juntos. Siempre optaban por resolver los problemas en lugar de dejarlos enconarse. La primera vez que Violet se despertó de una pesadilla sobre el sótano, Owen la abrazó y le habló hasta que el miedo se disipó. La primera vez que Owen le respondió bruscamente porque estaba agotado de luchar contra las tuberías congeladas. Violet simplemente se alejó y volvió una hora más tarde con café y una conversación sincera sobre el estrés. Estaban construyendo algo real, cimientos, piedra a piedra, y era un trabajo duro, pero era un buen trabajo. A finales de diciembre, una gran tormenta de nieve los dejó atrapados en la casa durante 4 días. Se quedaron sin leña y tuvieron que quemar algunos muebles de la habitación de invitados. Comieron principalmente frijoles y pan duro porque la tormenta había llegado demasiado rápido como para abastecerse adecuadamente, pero estaban calientes, seguros y juntos. Y, de alguna manera, esos 4 días se convirtieron en algunos de los más felices de la vida de Owen. Jugaron a las cartas, contaron historias e hicieron el amor mientras el viento aullaba afuera. Y Owen pensó que eso era precisamente lo que había buscado al comprar aquel rancho. Cuando la tormenta finalmente amainó y pudieron salir, descubrieron que una de las paredes del granero se había derrumbado parcialmente bajo el peso de la nieve. Owen tardó 3 días de trabajo brutal en el frío glacial en apuntalarla y hacer reparaciones temporales. Violet trabajó a su lado, acarreando madera y sujetando tablas, con las manos enrojecidas y en carne viva a pesar de los guantes que llevaba. Cuando finalmente terminaron y regresaron a la casa exhaustos, Owen la abrazó y besó su rostro frío como la nieve. «No te merezco», le dijo. «Sí que me mereces», respondió Violet con firmeza. «Y yo te merezco a ti. Nos merecemos esta vida que estamos construyendo». La Navidad fue tranquila y sencilla. Owen talló una pequeña caja de madera para los tesoros de Violet, en la que había estado trabajando en secreto en el granero durante semanas. Violet utilizó sus limitadas habilidades de costura para hacerle una camisa nueva, de suave franela azul que resaltaba sus ojos. Cocinaron un pollo para cenar y abrieron una botella de vino que Owen había estado guardando. Y mientras se sentaban junto al fuego esa noche, Violet le contó las navidades de su infancia. «Mi padre solía contar historias», dijo en voz baja. «Antes de morir, cuando yo tenía 10 años, tenía un gran libro de cuento de hadas de cuero y leía uno cada Nochebuena. Siempre me encantaban aquellos en los que el valiente caballero rescataba a la princesa». Owen sonrió. «No estoy seguro de cumplir los requisitos para ser un caballero. Tú me rescataste de una torre», señaló Violet, «o de un sótano, que es casi lo mismo. Eso te convierte en mi caballero, te guste o no. Entonces soy el caballero más afortunado que ha existido jamás», dijo Owen, «porque mi princesa es tan valiente que no necesita que la rescaten. Solo necesitaba a alguien que le abriera la puerta». Violet lo besó entonces, lento y dulcemente, y se fueron a la cama abrazados, con la tranquilidad de saber que habían encontrado algo que valía la pena conservar. El nuevo año trajo nuevos retos. A finales de enero, la mejor yegua de Owen enfermó de cólico y murió a pesar de todos sus esfuerzos por salvarla. Fue una pérdida significativa, tanto económica como práctica, y Owen pasó una semana de mal humor, enfadado consigo mismo por no haber visto las señales antes. Violet le dio espacio cuando lo necesitaba y le animó cuando la ira empezó a volverse contra sí mismo. Y finalmente, lo superó. «La vida no va a ser fácil», dijo Violet una tarde mientras se sentaban a ver cómo la puesta de sol pintaba las montañas de dorado y rosa. «Vamos a perder cosas, a veces fracasaremos, pero nos tenemos el uno al otro, y eso significa que podemos sobrevivir a cualquier cosa». «¿Cuándo te hiciste tan sabia?», preguntó Owen, acercándola a él.
Más o menos cuando un vaquero terco decidió que valía la pena salvarme, respondió Violet. Febrero trajo consigo el deshielo y con él noticias desagradables. Marcus Garrett había presentado una demanda contra Owen alegando que Violet le había robado propiedades antes de marcharse, incluyendo joyas y dinero. Era una completa invención, pero también era un problema legal que no se podía ignorar. Fueron a la ciudad para reunirse con una abogada, una mujer de mirada aguda llamada Catherine Mills, que tenía su despacho encima de la tienda general. Escuchó su historia sin interrumpirlos, luego se recostó en su silla y los estudió a ambos. Está utilizando la ley para acosarlos, dijo sin rodeos. Las acusaciones son infundadas, pero defenderte de ellas te costará tiempo y dinero. Esa es la cuestión. Está tratando de dejarte sin nada. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Owen. Catherine sonrió levemente. Nos defendemos. Yo te defenderé contra sus acusaciones y presentaré una contrademanda en nombre de Violet por detención ilegal y angustia emocional. Haremos que esto también le resulte caro y público. Los hombres como Marcus Garrett cuentan con que la gente tenga demasiado miedo, o sea, demasiado pobre para defenderse. Demostrémosle lo que pasa cuando alguien lo hace. La batalla legal que siguió consumió gran parte de la primavera. Owen y Violet tuvieron que viajar varias veces a la ciudad para reunirse con Catherine y prestar declaración ante los jueces. Garrett contrató a abogados carísimos de Denver, pero Catherine fue implacable y desmontó metódicamente todas sus acusaciones. Trajo testigos que dieron fe del carácter de Violet. Consiguió que un médico examinara a Violet y documentara los efectos físicos de su encarcelamiento. Hizo que la crueldad de Garrett fuera de dominio público. El punto de inflexión se produjo cuando Catherine localizó al socio comercial con el que Garrett quería que Violet se casara. Bajo juramento, el hombre admitió que Garrett le había prometido a Violet a cambio de un acuerdo minero favorable. También admitió que sabía que Violet no estaba dispuesta y que le preocupaban los métodos de Garrett, aunque no lo suficiente como para intervenir. Con ese testimonio registrado, la posición de Garrett se volvió insostenible. Su reputación en la comunidad comenzó a desmoronarse cuando la gente se dio cuenta de la profundidad de su crueldad. Comenzaron a surgir otras historias, rumores sobre cómo había maltratado a su difunta esposa, sobre negocios turbios, sobre intimidación y amenazas. La apariencia de respetabilidad que había mantenido durante años se desvaneció, revelando la fealdad que había debajo. En abril, Garrett retiró la demanda y accedió a pagar los honorarios legales de Owen y Violet. También firmó un documento en el que reconocía que Violet no le debía nada y renunciaba a cualquier reclamación de tutela. No fue la derrota dramática que Owen hubiera deseado, pero fue una victoria suficiente. Violet era verdaderamente libre. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Owen esa noche mientras celebraban con Catherine durante una cena en el hotel de la ciudad. Violet se quedó callada un momento, con la mirada perdida en sus ojos verdes. Siento que por fin puedo respirar, dijo al fin, como si llevara un peso que ni siquiera sabía que tenía y ahora ya no lo tengo. ¿Qué vas a hacer con todo ese espacio libre?, preguntó Catherine con una sonrisa. Abrir una escuela, respondió Violet, y había firmeza en su voz. Voy a enseñar a todos los niños de este valle a leer, escribir y pensar por sí mismos, para que nadie pueda atraparlos como me atraparon a mí. Owen se acercó y le tomó la mano, sintiendo cómo el orgullo le hinchaba el pecho. Esta mujer, su esposa, había sobrevivido a horrores que habrían destrozado a la mayoría de las personas. Y ahí estaba, planeando asegurarse de que otros no sufrieran el mismo destino. La primavera dio paso al verano, y el rancho de Owen comenzó a tomar forma. Compró ganado a un ganadero al norte de la ciudad y pasó largos días trabajando con la ayuda de dos peones, dos jóvenes de Greenwich que necesitaban trabajo. Violet comenzó a organizar su escuela, hablando con las familias dispersas por el valle, buscando un lugar y reuniendo los materiales necesarios. La antigua iglesia, situada a las afueras de la ciudad, había sido abandonada cuando la congregación construyó una más grande, y el ayuntamiento accedió a dejar que Violet la utilizara para su escuela. Pasó semanas limpiándola, reparando ventanas rotas y encalando las paredes.
Owen la ayudó en lo que pudo, y otros habitantes del pueblo también comenzaron a colaborar, donando escritorios viejos, trayendo libros y ofreciendo su apoyo. En agosto, Violet abrió su escuela con 12 alumnos, de entre 6 y 15 años. Owen la acompañó en su primera mañana y la observó mientras saludaba a cada niño con calidez y entusiasmo. Estaba radiante, más viva que nunca, y él se enamoró de ella de nuevo al verla en su elemento. La escuela fue un éxito inmediato. Violet era una profesora nata, paciente, creativa y exigente a partes iguales. Animaba a sus alumnos a pensar de forma crítica, a cuestionar, a imaginar. Traía a la escuela a ponentes invitados de la ciudad para que hablaran de sus oficios. Organizaba debates y concursos de ortografía. Hacía que el aprendizaje pareciera una aventura en lugar de una tarea. Y cada noche volvía a casa con Owen, con historias sobre sus alumnos, sobre avances, momentos divertidos y pequeñas victorias. Se sentaban en el porche en las cálidas tardes de verano, viendo la puesta de sol detrás de las montañas y hablaban de sus días. Owen le contaba sobre el nuevo ternero que había nacido o la sección de la cerca que finalmente habían terminado. Y Violet describía cómo uno de sus alumnos finalmente había comprendido la división larga o cómo otro había escrito una historia que hizo reír a toda la clase. Era doméstico y ordinario y absolutamente perfecto. En septiembre, Violet se dio cuenta de que estaba embarazada. Se lo contó a Owen una noche después de la cena, con voz nerviosa pero emocionada. Por un momento, él se limitó a mirarla, sin procesar las palabras. Luego, la alegría lo invadió, tan intensa que casi le dolía, y la levantó y la hizo girar, haciéndola reír y protestar a partes iguales. Vamos a tener un bebé, dijo, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Vamos a tener un bebé, confirmó Violet. Y las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de felicidad, las mejores. El embarazo no fue fácil. Violet estuvo enferma todas las mañanas durante los primeros 3 meses. Apenas podía retener la comida. Owen la cuidaba y se preocupaba, haciendo todo lo posible para que se sintiera cómoda. Ella siguió enseñando durante todo ese tiempo, negándose a abandonar la escuela, incluso cuando su cuerpo cambió y creció. Para el invierno su embarazo era evidente y la comunidad se unió en torno a ellos. Las mujeres traían comida y consejos. Las familias con hijos en la escuela de Violet se turnaban para ayudar con las tareas del rancho. Incluso Catherine Mills, la abogada, se pasó por allí con una caja de ropa de bebé que ya no le valía a sus hijos. Marcus Garrett se marchó de Colorado ese otoño, vendió su rancho a una familia de Kansas y desapareció hacia el este. Owen no sintió más que alivio por su partida. Ese hombre había ensombrecido su primer año de matrimonio y se sentía bien al liberarse por fin de la posibilidad de su interferencia. El invierno fue más suave ese año, con menos nieve y temperaturas más templadas. Violet tuvo que cerrar la escuela en enero debido al avance de su embarazo, pero pasó el tiempo en casa planificando las clases para cuando pudiera reabrir y tejiendo ropa increíblemente pequeña para el bebé que estaba por llegar. Owen estaba aterrorizado. Intentaba no demostrarlo. Intentaba ser fuerte y seguro por el bien de Violet, pero la verdad era que nunca había estado mucho con bebés. No tenía ni idea de cómo ser padre. ¿Y si era terrible en eso? ¿Y si le fallaba a Violet? No vas a ser malo en eso, dijo Violet cuando él finalmente admitió sus miedos. Estaba sentada en la mecedora que Owen le había construido, con una mano apoyada en su vientre hinchado. Vas a ser maravilloso porque eres amable, paciente y bueno, y porque lo resolveremos juntos, como hemos resuelto todo lo demás. ¿Y si algo sale mal? Preguntó Owen en voz baja. El parto es peligroso, Violet. No podría soportar perderte. Violet extendió la mano, le tomó la suya y la colocó sobre su vientre, donde él podía sentir al bebé moverse. Soy fuerte, dijo con firmeza. Sobreviví, Marcus Garrett. Sobreviví a ese sótano. También voy a sobrevivir a esto. Y luego criaremos a este niño juntos y seremos ridículamente felices. Owen quería creerla, pero el miedo persistía. Un nudo frío en el pecho que no se disolvía del todo.
El bebé nació a principios de marzo, durante una tormenta primaveral que dejó 15 centímetros de nieve húmeda en el valle durante la noche. Owen había ido a la ciudad 2 días antes para traer a la comadrona, una mujer competente llamada Sarah, que había asistido en el parto de la mitad de los bebés del condado. Se alojaba en la habitación de invitados, esperando los primeros signos del parto, y fue ella quien despertó a Owen en la oscuridad previa al amanecer para decirle que había llegado el momento. Las siguientes 18 horas fueron las más largas de la vida de Owen. Intentó ayudar, pero sobre todo se mantuvo al margen de Sarah y le cogió la mano a Violet cuando ella lo necesitaba. Ella era increíblemente fuerte y soportaba el dolor con una determinación que le sorprendía, pero podía ver el cansancio creciente en sus ojos a medida que pasaban las horas. «Puedes hacerlo», le repetía. «Eres la persona más fuerte que conozco. Puedes hacerlo. Te quiero», jadeó Violet entre contracciones. «Pase lo que pase, quiero que sepas que te quiero». «No va a pasar nada», dijo Owen con vehemencia. «Vas a estar bien. Los dos vais a estar bien». No estaba seguro de a cuál de los dos estaba tratando de convencer. Finalmente, cuando el sol se ponía y la tormenta amainaba, Sarah le dijo a Violet que empujara. Owen le agarró la mano con tanta fuerza que probablemente le estaba haciendo daño. Pero ella no se quejó. Simplemente reunió todas las fuerzas que le quedaban y empujó a su hijo al mundo. El llanto del bebé fue el sonido más hermoso que Owen había oído jamás. «Es un niño», anunció Sarah, colocando al bebé que lloraba en el pecho de Violet. «Un niño sano y perfecto». Owen miró a su hijo, con la cara roja, diminuto y absolutamente milagroso, y sintió que algo se rompía en su pecho. Era su hijo, suyo y de Violet. Una nueva vida que habían creado juntos. Una parte de ambos mezclada en algo completamente nuevo. «Es perfecto», susurró Violet, agotada pero radiante. «Mira lo que hemos creado, Owen. Míralo». «Es perfecto porque es tuyo», dijo Owen, inclinándose para besar su frente sudorosa. «Eres increíble. Eres tan increíble». Lo llamaron Thomas, en honor al padre de Violet, y le pusieron James como segundo nombre, en honor al padre de Owen. Thomas James Walsh, nacido el 7 de marzo de 1884, con un peso de 3,2 kilos y ya dominando los corazones de sus padres con mano de hierro. Las primeras semanas con un recién nacido fueron más duras de lo que Owen podía imaginar. Thomas lloraba constantemente, especialmente por la noche. Violet se estaba recuperando del parto y luchando contra el agotamiento. Owen intentaba mantenerse al día con el trabajo del rancho mientras ayudaba con el bebé, y sentía que estaba fallando en todo. Pero poco a poco encontraron su ritmo. Thomas comenzó a adaptarse a un horario más predecible. Violet recuperó sus fuerzas. Owen aprendió a cambiar pañales, a calmar a un bebé que lloraba y a funcionar con 4 horas de sueño. Y hubo momentos de pura alegría que hicieron que todo el esfuerzo valiera la pena. La primera vez que Thomas sonrió, una sonrisa de verdad, no solo gases. Violet lloró y Owen sintió que su corazón se expandía. La primera vez que él envolvió su pequeña mano alrededor del dedo de Owen y lo agarró con fuerza, Owen entendió lo que la gente quería decir cuando hablaba de un amor tan intenso que dolía. Violet reabrió su escuela en mayo, llevando a Thomas con ella en una cesta. Los alumnos estaban encantados, turnándose para coger al bebé y leerle. Violet daba clase con Thomas atado a su pecho o durmiendo la siesta en un rincón del aula, y de alguna manera lo hacía parecer fácil. El verano llegó cálido y dorado, y el rancho de Owen prosperó. El ganado estaba sano y se multiplicaba. Los cultivos que había plantado para alimentar al ganado en invierno crecían con fuerza. Contrató a otro peón, un hombre llamado Jake, que había perdido su propio rancho en un incendio y estaba agradecido por el trabajo estable. Una tarde a finales de junio, mientras estaban sentados en el porche con Thomas durmiendo en los brazos de Violet, Owen miró a su esposa y sintió una satisfacción tan profunda que casi le asustó. «¿En qué piensas?», preguntó Violet captando su mirada. «Estoy pensando en lo diferente que es mi vida de lo que imaginaba hace un año», respondió Owen.
Pensaba que venía aquí para construir un rancho. No sabía que venía aquí para encontrarte a ti, para encontrar esto. Violet sonrió y la puesta de sol tiñó su cabello de un color cobrizo. Solía pensar que mi vida había terminado. Cuando estaba en ese sótano, creía sinceramente que moriría allí. E incluso después de que me salvaras, pensaba que solo estaba sobreviviendo, simplemente pasando el rato. No sabía que podía sentirme así. Feliz, verdaderamente feliz. Hemos recorrido un largo camino, asintió Owen. Así es, dijo Violet, y aún nos queda mucho por recorrer. Nos esperan tiempos difíciles, más inviernos, más pérdidas, más peleas, pero los superaremos juntos, igual que hemos superado todo lo demás. Juntos, repitió Owen y se acercó para tomar su mano libre. Los años que siguieron trajeron tanto desafíos como bendiciones, tal como Violet había predicho. Hubo inviernos duros y veranos secos, ganado que murió de enfermedades y cosechas que fracasaron, discusiones y decepciones, y el estrés agotador de ganarse la vida en una tierra implacable. Pero también hubo triunfos. El rancho de Owen creció y prosperó, convirtiéndose en uno de los más exitosos del valle. La escuela de Violet se amplió y finalmente necesitó una profesora auxiliar para atender a todos los alumnos que querían asistir. Thomas pasó de ser un bebé a un niño pequeño y luego a un niño brillante y curioso que amaba los libros y los caballos por igual. Cuando Thomas tenía 3 años, Violet dio a luz a una hija a la que llamaron Catherine, en honor al abogado que les había ayudado. 2 años después, nació otro hijo, Samuel, que tenía los ojos grises de su padre y la obstinada determinación de su madre. La casa tuvo que ampliarse para dar cabida a su creciente familia, y Owen pasó 2 veranos construyendo habitaciones adicionales y una cocina más grande. Violet plantó un jardín que se convirtió en la envidia del condado, cultivando verduras, hierbas y flores que llenaban su hogar de color y vida. Se convirtieron en pilares de la comunidad de Greenridge. Owen formó parte del ayuntamiento y ayudó a resolver disputas entre ganaderos. La escuela de Violet gozaba de tan buena reputación que algunas familias se mudaron a la zona expresamente para que sus hijos pudieran asistir a ella. Organizaban reuniones en su rancho, bailes en el granero y picnics de verano en los que se reunía todo el valle. También hubo pérdidas. El empleado más antiguo de Owen, el que había estado con él casi desde el principio, murió en un accidente de equitación. Violet perdió un embarazo entre Catherine y Samuel, un golpe devastador del que tardó meses en recuperarse. Hubo sequías y ventiscas, pumas que atacaban al ganado y el trabajo constante y agotador que exigía la ganadería. Pero a pesar de todo, se tenían el uno al otro. En los días difíciles, se apoyaban mutuamente. En los días buenos, celebraban juntos. A veces discutían porque ambos eran testarudos y tenaces, pero siempre volvían al amor que los había unido en primer lugar. Una noche, cuando Thomas tenía 8 años, Catherine 5 y Samuel 3, la familia se sentó a cenar en su amplio comedor. La mesa estaba repleta de comida de su huerto y su rancho, cocinada por Violet con la ayuda de Catherine, que estaba aprendiendo. Las ventanas estaban abiertas para dejar entrar la brisa veraniega, y el sonido de las risas y las conversaciones llenaba la habitación. Owen miró a su alrededor, a su familia, a Violet, que le devolvió la mirada y le sonrió, a Thomas, que le explicaba algo sobre caballos a Catherine, mientras Samuel intentaba robarle la comida del plato a su hermano. Pensó en el hombre solitario que había bajado del tren en Greenwich 7 años atrás, desesperado por empezar de nuevo, pero sin creer realmente que lo conseguiría. Había comprado un rancho, sí, pero había encontrado mucho más. Había encontrado un propósito y una comunidad. Había encontrado el amor y una familia. Había encontrado una vida que valía la pena vivir, llena de significado, conexión y alegría. Y todo había comenzado con un grito en la oscuridad, con una mujer encerrada en un sótano que se había negado a perder la esperanza. Después de la cena, cuando los niños ya estaban en la cama, Owen y Violet salieron al porche, como hacían casi todas las noches. Se sentaron en las mecedoras que Owen había fabricado, lo suficientemente cerca
como para que sus manos se tocaran, y contemplaron las estrellas que aparecían sobre las montañas. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó Violet en voz baja. ¿De comprar el rancho junto al de Marcus Garrett? ¿De enredarme en mi lío? Owen se volvió para mirarla, a esta mujer que había pasado por un infierno y había salido más fuerte, que había construido una vida con sentido a partir de las cenizas de la crueldad, que le había dado todo lo que importaba. Ni por un segundo, respondió él. Nunca fuiste un lío, Violet. Fuiste un regalo, el mejor regalo que he recibido nunca. Incluso cuando soy terca, bromeó Violet, pero había una verdadera vulnerabilidad en sus ojos. Especialmente cuando eres terca, dijo Owen, inclinándose para besarla. Es entonces cuando sé que estás luchando por algo que importa. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, simplemente disfrutando de estar juntos. Entonces Violet dijo, quiero ampliar la escuela, construir un edificio de verdad con varias aulas, contratar a más profesores, crear algo que perdure mucho después de que nos hayamos ido. Entonces lo haremos, dijo Owen simplemente. Lo que necesites. Será caro. Llevará años. Las cosas buenas suelen serlo, respondió Owen. Tenemos tiempo. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos todo lo que necesitamos. Violet apoyó la cabeza en su hombro y observaron cómo la noche se hacía más profunda a su alrededor. En algún lugar de la casa, detrás de ellos, uno de sus hijos se movió y gritó en sueños. El mañana traería nuevos retos, nuevo trabajo, nuevas preocupaciones. Pero esa noche disfrutaron de ese momento de paz. Los años siguieron pasando, marcados por las estaciones y los hitos. Thomas se convirtió en un joven que amaba la ganadería tanto como su padre, y trabajó junto a Owen desde que fue lo suficientemente grande como para montar a caballo. Catherine desarrolló la pasión de su madre por la enseñanza y comenzó a ayudar en la escuela tan pronto como tuvo la edad suficiente. Samuel era el salvaje, siempre explorando, siempre metiéndose en problemas, pero con un buen corazón que le recordaba a Owen a Violet. Fiel a su palabra, Violet construyó su escuela ampliada. Le llevó 5 años recaudar fondos, planificar y construir. Pero en 1892, la Academia Emerson Walsh abrió sus puertas. Se le dio ese nombre en honor a la madre de Violet, que se llamaba Emma Emerson antes de casarse con Marcus Garrett, y representaba todo lo que Violet había soñado. Múltiples aulas, una biblioteca de verdad, equipo científico y profesores que compartían la visión de Violet de la educación como liberación. Owen estaba a su lado en la ceremonia de inauguración, ahora con más de 30 años y canas que comenzaban a asomar en su cabello, y sintió el mismo orgullo que había sentido al verla dar su primera clase años atrás. Ella había tomado su sufrimiento y lo había convertido en algo hermoso, algo que ayudaría a generaciones de niños. A mi madre le hubiera encantado esto, dijo Violet en voz baja mientras veían a los estudiantes entrar en masa al nuevo edificio. Ella siempre creyó que la educación podía cambiar vidas. Tú también, dijo Owen, y lo demuestras cada día. Cuando Owen cumplió 45 años, los niños habían crecido y comenzaban sus propias vidas. Hizo balance de su vida con asombro. Thomas dirigía ahora el rancho, habiendo asumido cada vez más responsabilidades a medida que Owen reducía su ritmo. Se había casado con una dulce chica del pueblo llamada Alice, y estaban esperando el primer nieto de Owen y Violet. Catherine daba clases en la escuela de su madre y salía con un joven abogado que se había mudado recientemente a Greenwich. Samuel se había alistado en el ejército a pesar de la preocupación de sus padres. Prestaba servicio en el territorio de Arizona, pero escribía largas cartas a casa cada semana. El rancho había crecido hasta abarcar tierras a ambos lados de su propiedad original, incluida la antigua finca de Garrett, que habían comprado después de que Marcus muriera en el este. Owen había derribado la casa principal, incapaz de soportar el recuerdo de lo que le había sucedido a Violet en ese sótano, pero había conservado las tierras y las había utilizado para ampliar su rebaño. Él y Violet estaban más enamorados que nunca. Su vínculo se había profundizado tras décadas de experiencias compartidas y apoyo mutuo. Seguían sentándose en el porche casi todas las tardes,
Seguían hablando, riendo y haciendo planes. Tenían discusiones y desacuerdos porque ambos eran demasiado testarudos como para estar de acuerdo en todo, pero habían aprendido a pelear de forma justa y a perdonar. ¿Recuerdas aquella primera mañana?, preguntó Violet una tarde mientras contemplaban otra puesta de sol que pintaba las montañas. Cuando me llevaste a tu casa y me preparaste el desayuno, recordé haber pensado que eras la persona más valiente que había conocido nunca, dijo Owen. Y yo recuerdo que me enamoré de ti antes incluso de saber lo que estaba pasando. Tenía mucho miedo, admitió Violet, no solo de Marcus, sino de todo, de confiar en alguien nuevo, de volver a tener esperanzas. Pero lo hiciste de todos modos, dijo Owen. Eso es lo que es el valor, creo, tener miedo y hacerlo de todos modos. Violet sonrió y le tomó la mano. Hemos tenido una buena vida, Owen Walsh. La mejor vida, coincidió Owen. Y aún no hemos terminado. Su primer nieto, un niño llamado Owen Thomas Walsh, en honor a su padre y a su abuelo, nació en la primavera de 1897. Owen sostuvo al pequeño bebé y sintió el mismo amor abrumador que había sentido al sostener a sus propios hijos. Esa sensación de conexión con el futuro, de legado y esperanza. Violet se convirtió en una abuela activa, sacando tiempo de su apretada agenda en la escuela para visitar y mimar a su nieto. Le enseñó las letras antes de que cumpliera los 3 años y ya estaba planeando su trayectoria educativa. Para gran diversión de Thomas y Alice, llegaron más nietos. Catherine se casó con su abogado y tuvo gemelas. Samuel regresó del ejército y se hizo cargo de la gestión de la sección sur del rancho, y finalmente se casó y formó su propia familia. La casa que antes le había parecido demasiado grande a Owen, ahora rebosaba de vida cada vez que la familia se reunía, lo cual era a menudo. Las vacaciones se convirtieron en grandes reuniones con varias generaciones, con niños corriendo por las habitaciones y el sonido de las risas resonando en las paredes. Cuando Owen entró en los 50, comenzó a ralentizarse de forma más notable. Le dolía la espalda por décadas de duro trabajo físico. Tenía las manos nudosas por innumerables horas de trabajo con cuerdas y reparando vallas, pero estaba profundamente satisfecho. Había construido algo que perduraría, un legado no solo de tierras y ganado, sino también de familia y amor. Violet seguía siendo vibrante y enérgica, dedicándose a sus estudios con la misma pasión de siempre. Pero sacaba tiempo para Owen, para dar largos paseos por su propiedad, para disfrutar de tranquilas mañanas tomando café en el porche, para pasar las noches abrazados. Te quiero, le decía ella, y eso seguía haciendo que su corazón se acelerara como la primera vez. Yo te quiero más, respondía él, y se reían de ese intercambio tan familiar, de la comodidad de las palabras que se habían estado diciendo durante décadas. En su 25 aniversario de boda, sus hijos les organizaron una fiesta en la que parecía estar presente la mitad del condado. Hubo discursos y brindis, historias sobre Owen y Violet que hicieron reír y llorar a todos. Thomas habló de la integridad y la ética de trabajo de su padre. Catherine habló de la feroz dedicación de su madre a la educación y la justicia. Samuel simplemente levantó su copa y dijo, por los mejores padres que cualquiera podría desear, que nos enseñaron que el amor es una acción, no solo un sentimiento. Owen abrazó a Violet mientras bailaban esa noche, rodeados de la vida que habían construido juntos. ¿Te acuerdas de cuando te pedí matrimonio?, le preguntó. ¿Te refieres a cuando me pediste que me casara contigo para que Marcus no pudiera acercarse a mí?, dijo Violet con los ojos brillantes. No, me refiero a cuando te dije que te quería y que quería construir una vida contigo, corrigió Owen. Me acuerdo, dijo Violet en voz baja. Me acuerdo de pensar que no me merecía esa felicidad, que alguien como yo, rota y dañada, no podía tener un final de cuento de hadas. Nunca estuviste rota, dijo Owen con firmeza. Estabas herida, pero nunca rota. Y esto no es un final de cuento de hadas. Es solo nuestra vida desordenada, complicada y hermosa. Violet lo besó entonces delante de todos sus hijos, nietos y amigos. Y Owen pensó en el hombre que había sido cuando bajó de aquel tren en Greenwich.
Estaba tan solo, tan inseguro del futuro. Había comprado un rancho con la esperanza de construir algo duradero, pero sin creer realmente que pudiera hacerlo. Y entonces oyó un llanto en la oscuridad y todo cambió. Al entrar en los 60, Owen y Violet fueron cediendo poco a poco más y más responsabilidades a sus hijos. Thomas dirigía el rancho con habilidad y dedicación, realizando mejoras y cambios que Owen apoyaba plenamente. Catherine se convirtió en la directora de la Academia Emerson Walsh cuando Violet finalmente se jubiló, continuando el legado de su madre con su propia visión única. Samuel amplió las operaciones del rancho en el sur y comenzó a criar caballos además de ganado. Owen y Violet ahora tenían tiempo para las cosas que siempre habían querido hacer, pero que nunca habían podido realizar. Hicieron un viaje a Denver, se alojaron en un hotel de lujo y visitaron la ciudad, Australia, que había crecido mucho desde que eran jóvenes. Pasaron semanas visitando la finca de Samuel en la parte sur de la propiedad, ayudando con los caballos y mimando a los hijos de su hijo menor. Pero sobre todo, simplemente estaban juntos. Trabajaban en el jardín de Violet, conservando verduras para el invierno. Por las tardes, se leían libros en voz alta el uno al otro. Iban a la iglesia los domingos y a eventos comunitarios cuando hacía buen tiempo. Veían crecer y prosperar a sus nietos, seguros de haber creado algo que continuaría mucho después de que ellos ya no estuvieran. Una tarde a finales del verano, cuando Owen tenía 67 años y Violet 65, se sentaron en el porche mientras el sol se ponía en un resplandor naranja y dorado. El pelo de Owen era ahora completamente gris, y su rostro estaba marcado por la edad y el paso del tiempo. El cabello oscuro de Violet tenía mechas plateadas y sus manos mostraban las marcas de décadas de trabajo. Pero para Owen, ella era tan hermosa como el día en que la vio por primera vez salir de ese sótano. ¿Alguna vez has pensado en cómo habría sido tu vida si no te hubiera oído aquella noche? Preguntó Owen. Violet se quedó callada un momento, pensativa. Intento no hacerlo, dijo finalmente, porque creo sinceramente que habría muerto allí abajo. Marcus había perdido la esperanza conmigo. Solo esperaba a que muriera de hambre, de frío o me rindiera. Si no me hubieras oído, si no hubieras tenido el valor de ayudar a una desconocida, ya no estaría aquí. Owen le cogió la mano y entrelazó sus dedos. Me alegro mucho de haber estado allí. Yo también, dijo Violet. Me devolviste la vida, Owen, pero más que eso me diste una vida que merece la pena vivir. Me diste amor, una familia y un propósito. Me lo diste todo. Tú me diste igual de mucho, dijo Owen. Quizás más. Antes de conocerte, solo existía, vivía de forma mecánica. Tú me enseñaste lo que significa vivir de verdad. Se sentaron en silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Las mismas estrellas que habían contemplado juntos durante más de 30 años. La casa detrás de ellos estaba en silencio. Sus hijos habían crecido y tenían sus propios hogares. Sus nietos estaban acurrucados en sus camas repartidas por todo el valle. Volvería a hacerlo todo otra vez, dijo Violet en voz baja. Cada momento difícil, cada lucha, cada pérdida, volvería a hacerlo todo otra vez para acabar aquí contigo. Yo también, dijo Owen 1000 veces. Permanecieron en ese porche hasta que la noche se volvió fría, reacios a abandonar la paz del momento. Cuando finalmente entraron, Owen apagó el fuego mientras Violet se cambiaba para irse a la cama. Se acostaron juntos en la cama que habían compartido durante 3 décadas, envueltos en los brazos del otro, como lo habían hecho innumerables veces antes. Te amo, Owen Walsh, susurró Violet en la oscuridad. Te amo, Violet Walsh, respondió Owen. Y en esa pequeña casa en un rancho en las montañas de Colorado, rodeados de la vida que habían construido juntos, se durmieron contentos y seguros de saber que habían encontrado algo raro y precioso. Los años siguieron su inevitable marcha. La salud de Owen comenzó a deteriorarse a principios de los 70, con el corazón debilitado por toda una vida de duro trabajo y inviernos en las montañas. Pasaba más tiempo descansando y menos trabajando, pero nunca se quejaba. Violet lo cuidaba con la misma devoción feroz que había mostrado por todo lo demás en su vida, asegurándose de que estuviera cómodo y de que supiera que era amado.
En una clara mañana de primavera de 1915, cuando Owen tenía 77 años, se sentó en el porche con Violet y contempló el amanecer sobre las montañas. Thomas y su familia vivían ahora en la casa principal, ya que se habían hecho cargo de ella cuando la salud de Owen le impedía subir las escaleras. Owen y Violet se habían mudado a la casa más pequeña de la propiedad, la que Owen había construido originalmente como casa de invitados, pero que ahora les servía de hogar definitivo. Hemos tenido una buena vida, dijo Owen, con una voz más débil que antes, pero aún firme. La mejor, coincidió Violet. Ahora tenía 75 años, seguía siendo lúcida y activa, pero sentía su edad, le dolían las articulaciones y le fallaba la vista. No me arrepiento de nada, continuó Owen, ni de una sola cosa. Todo lo que quería, todo lo que esperaba, lo encontré contigo. A Violet se le llenaron los ojos de lágrimas, comprendiendo lo que él decía para lo que la estaba preparando. Aún tenemos tiempo, dijo, aunque sabía que no era del todo cierto. Hemos tenido tiempo, corrigió Owen con delicadeza. Tanto tiempo maravilloso, y estoy agradecido por cada momento. Le tomó la mano y ella la cogió, agarrándola con fuerza, como si pudiera anclarlo a este mundo con la sola fuerza de su voluntad. Se sentaron juntos mientras el sol subía, calentando el valle, iluminando la tierra que habían amado, en la que habían trabajado y criado a su familia. Cuéntamelo otra vez, dijo Owen. Cuéntame la historia. Violet sonrió entre lágrimas, sabiendo exactamente a qué se refería. Érase una vez, comenzó, un vaquero que compró un rancho en Colorado y, en su primera noche allí, oyó a alguien pedir ayuda. Fue valiente, intervino Owen, con los ojos cerrados, pero con una sonrisa en el rostro. Fue valiente, coincidió Violet. Salió a la oscuridad y encontró a una mujer que había perdido la esperanza, y la salvó. Ella lo salvó a él también, dijo Owen. Así fue, dijo Violet, y construyeron una vida juntos, una vida hermosa, desordenada y perfecta, llena de amor, familia y propósito. Se enfrentaron a dificultades y las superaron. Perdieron cosas y encontraron otras nuevas. Envejecieron juntos, viendo crecer a sus hijos y nietos. Y vivieron felices para siempre, concluyó Owen. Vivieron felices para siempre, repitió Violet. Owen falleció tranquilamente esa tarde, rodeado de su familia, cogido de la mano de Violet hasta el final. Al funeral acudieron personas de todo el condado, testimonio de la vida que había vivido y del impacto que había causado. Fue enterrado en una colina con vistas al rancho, en un lugar que había elegido años atrás, desde donde podía velar por la tierra y la familia que había amado. Violet vivió 3 años más, dividiendo su tiempo entre sus hijos y nietos, viendo nacer a sus nuevos bisnietos y viendo cómo el rancho seguía prosperando. Se mantuvo lúcida y comprometida. Sigue defendiendo la educación, sigue luchando por la justicia, sigue enseñando a cualquiera que la escuche. Pero todos los que la conocían podían ver que le faltaba una parte de sí misma. No estaba completa sin Owen, no estaba entera sin el hombre que había sido su compañero y su amor durante más de 3 décadas. En una cálida tarde de verano de 1918, Violet se sentó en el porche de la pequeña casa donde había pasado sus últimos años con Owen. Su nieto, el joven Owen Thomas, que ahora era un hombre de 21 años, se sentó con ella, haciéndole compañía mientras se ponía el sol. Cuéntame cosas del abuelo, le pidió, como había hecho muchas veces antes. Violet sonrió con la mirada perdida en el recuerdo. Era el mejor hombre que he conocido, dijo. Valiente, amable y bueno. Me salvó la vida, ¿sabes? No solo de tu tatarabuelo Marcus, sino también de la desesperación, de rendirme. Me enseñó que el amor era real, que los finales felices eran posibles. Tú también lo salvaste, abuela. El joven Owen dijo, eso es lo que siempre dice papá, que os salvasteis el uno al otro. Supongo que sí, asintió Violet. Creo que eso es el amor. Salvarnos el uno al otro una y otra vez, cada día, en pequeñas y grandes cosas. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Las mismas estrellas que Violet había observado con Owen tantas veces. Se sentía cansada, profundamente cansada,
pero también en paz. Había vivido una vida plena, una vida rica, una vida llena de amor, propósito y significado. Lo volveré a ver pronto, dijo Violet en voz baja, más para sí misma que para su nieto. El joven Owen le tomó la mano, comprensivo. Él te estará esperando. Lo sé, dijo Violet y sonrió. Él siempre me esperó. Esa noche, Violet Walsh murió plácidamente mientras dormía, poniendo fin a su larga vida de forma natural. Fue enterrada junto a Owen en la colina que dominaba el rancho, y sus hijos se aseguraron de que las lápidas reflejaran quiénes habían sido y lo que habían significado el uno para el otro. Owen Walsh, 1838-1915. Amado esposo, padre y abuelo. Vivió con valentía y murió con amor. Violet Emerson Walsh, 1843-1918. Amada esposa, madre y educadora. Sobrevivió con elegancia y prosperó con pasión. El rancho continuó durante generaciones, pasando de la línea de Thomas a sus hijos y luego a los hijos de estos. La Academia Emerson Walsh sigue en pie en Greenwich, educando a los niños tal y como Violet había imaginado. Su legado de empoderamiento y aprendizaje sigue vivo mucho después de su muerte. Y a veces, en las tranquilas tardes, cuando el sol se pone sobre las montañas de Colorado en tonos dorados y rosados, la gente jura que puede ver dos figuras sentadas en el porche del antiguo rancho Walsh. Un hombre alto de ojos grises y una mujer de cabello oscuro, sentados juntos, con las manos entrelazadas, contemplando la tierra y la familia que construyeron juntos con valentía, amor y esperanza. Por supuesto, solo es una historia, una leyenda que surgió en torno a dos personas que habían vivido vidas extraordinarias de una manera aparentemente ordinaria. Pero para quienes los conocieron, para quienes los recuerdan, parece real, como siempre ocurre con las mejores historias. Porque Owen y Violet Walsh no solo construyeron un rancho o fundaron una escuela, construyeron juntos una vida que se convirtió en la base de otras innumerables vidas. Demostraron que el amor podía vencer a la crueldad, que el coraje podía derrotar a la desesperación, que dos personas destrozadas podían curarse mutuamente y crear algo hermoso a partir de los escombros de su pasado. Demostraron que los finales felices no solo eran posibles, sino que merecía la pena luchar por ellos. Y al hacerlo se convirtieron en el tipo de historia que se transmite de generación en generación. El tipo de amor que inspira a otros a creer en la posibilidad de sus propios finales felices. Al final, ese podría ser el mayor legado de todos. No la tierra, ni la escuela, ni siquiera los hijos y nietos que llevaron adelante sus nombres y valores, sino la simple y profunda verdad de que el amor importa, que el coraje importa, que elegir ayudar a un extraño que llora en la oscuridad puede cambiarlo todo. Owen Walsh compró un rancho junto al de Marcus Garrett en el otoño de 1882. Encontró a una mujer encerrada en un sótano y la salvó. Y al salvarla, se salvó a sí mismo. Juntos, construyeron una vida que importaba, un amor que perduró y un legado que perdurará, mientras la gente cuente historias sobre el oeste. Y eso no es solo un final feliz, es una vida bien vivida.